Tiene la palabra María Jesús Díaz, secretaria de Igualdad, Políticas Sociales y Mujer de UGT Andalucía, de Sevilla. Y compañera del Partido Socialista desde hace más de 20 años, ¿verdad, Isabel? ¿Qué alguien lleva hoy? Si no os importa, yo me voy a poner de pie porque he hecho una presentación, porque voy a dar muchos datos sobre cuál es la situación laboral de la mujer en España, y creo que con las imágenes se nos van a quedar más que con... Pero en principio voy a poner un vídeo muy corto, en el que sale Almudena Fontecha, que es la secretaria de la Mujer a nivel confederal de UGT, y cuando termine me miráis las mujeres, a ver qué pensáis, porque la verdad es que en 20 segundos se resume cuál es la situación laboral de la mujer en España ahora mismo. Me dijeron que tenía que formarme para tener un salario digno, y yo me forcé y estudié. Me explicaron que había sectores donde los salarios eran mayores, y yo intenté acceder a ellos. Me plantearon mejorar mi capacidad de gestión y organización, pero no conseguí promocionar. Me dijeron que si trabajaba más horas se valoraría más mi trabajo, pero no me lo reconocieron. Me contaron que si tenía hijos no podría trabajar y yo retrasé mi maternidad. Al final del año cobro 6.200 euros menos. Soy una mujer. Trabajar igual, cobrar igual, conciliar igual. UGT en pie de igualdad. Resume perfectamente cuál es la situación de las mujeres en España. Nos hemos preparado mucho, hemos estudiado mucho, hemos retrasado la maternidad, yo también, seguro que muchas de las que estamos aquí, porque nos dijeron que si nos los proponíamos, llegábamos, pero nos ha costado trabajo. Hemos llegado, algunas, y otras todavía están por el camino. Y yo soy de las que digo que las que estamos ahora mismo en algún puesto de responsabilidad tenemos la obligación de darle la mano a estas compañeras que van por el camino, porque tenemos que tener la representación del 50%, ni el 40, ni el 30, el 50, somos la mitad de la población y la mitad de la población tiene que estar representada. Para hablar un poquito de cuál es la situación laboral de las mujeres en España, voy a hacer un breve recorrido. Vale. Si lo enchufo, ¿no? Vale, es para eso. Algunos hitos en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres en España. Primero, y fundamental, evidentemente, las elecciones democráticas del 77. Afortunadamente, dejamos atrás 40 años de dictadura y ya en esas elecciones había 25 mujeres en el Congreso, algunas de ellas convencidas feministas. Después, evidentemente, la Constitución española del 78, en la que ya nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Y para las trabajadoras y trabajadoras, fundamentalmente, el Estatuto de los Trabajadores, porque ya en él también se consagra la igualdad de las mujeres. En la época predemocrática, había empresas como Telefónica, que todas conocemos y todos conocemos, en las que las mujeres que estaban casadas no podían trabajar si no tenían el expreso permiso de su marido. Así aparecía en el convenio. Las solteras sí, pero las casadas tenían que tener ese permiso del marido. E incluso el marido tenía la potestad de decirle a la empresa que él era el que iba a gestionar el sueldo de la mujer. Y eso ha ocurrido hasta los años 60, no ha ocurrido hace 3 siglos ni 5 siglos, hasta hace 3 días. La creación del Instituto de la Mujer es fundamental por 2 cosas. Primero, porque desaparece aquello de la sesión femenina, en la que las mujeres lo que nos hacían era adoctrinarnos. Y otra cosa es que se le dota económicamente. A partir de ahí es cuando se empiezan a hacer realmente políticas de igualdad. Y desde luego la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 y la Ley de Igualdad de 2007. Ley de igualdad que el único partido que no vota a favor es el Partido Popular, hay que decirlo así de claro. Se abstiene porque no quiere que en las empresas haya esa igualdad. Ahora mismo ellos se llenan muchas veces la boca a decir que se dotan partidas para la igualdad entre mujeres y hombres,
Y es falso porque cuando tuvieron la oportunidad de votar, no lo hicieron. ¿Pasa? Y os voy a contar ya cuál es la situación real de las mujeres. Primero voy a hacer un repasito muy breve. Pasa. Esta es la situación de las mujeres trabajadoras en España. Hay menos mujeres entre la población activa femenina y la distancia con los hombres se sitúa a 12 puntos. Cada vez hay más mujeres en paro que hombres. Entre el 2009 y el 2015 el desempleo femenino aumentó en 5,5 puntos, mientras que el de los hombres lo hizo en 3 puntos. Los niveles de ocupación de las mujeres son 3 veces inferiores a las de los hombres y en España la brecha salarial se sitúa ahora mismo en el 24%. Las mujeres asalariadas acceden al mercado laboral en peores condiciones que los hombres. El empleo temporal y la contratación al tiempo parcial es mayoritariamente de las mujeres. Fijaros, el 60% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, pero no porque quieran. Muchas de ellas no trabajan a tiempo completo porque no les ofrecen la oportunidad de hacerlo. Y otra cosa fundamental es que las mujeres nos seguimos ocupando de nuestros hijos o de nuestros mayores. La conciliación familiar está en la ley, pero es verdad que los hombres todavía tenéis que dar, os voy a pegar un pequeño tirón de oreja a los que estáis aquí, que evidentemente siempre pasa lo mismo, les reñimos a los que están, y los que estáis evidentemente son los que estáis realmente comprometidos con la igualdad. Y hay un problema que si a lo largo de nuestra vida laboral las mujeres estamos cobrando menos, cuando tengamos una pensión va a ser bastante inferior a los hombres. Lo vamos a ver a continuación, pero yo os adelanto que en torno al 50% menos que los hombres. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Porque siempre vamos a tener que estar dependiendo de nuestras parejas porque nuestras pensiones son bajísimas. Fijaros la evolución de la brecha en España, de la brecha salarial. ¿Sabéis lo que es brecha salarial? No es la diferencia entre lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer. En España ha ido subiendo, mientras que en el resto de los países europeos de nuestro entorno ha ido bajando. Y ahora, fijaros aquí, pasa la siguiente. La señora ministra de Trabajo ha cogido esto y ha dicho, que nos hemos estabilizado. Falso. No es que las mujeres ganemos más, es que los hombres ganáis menos. Por eso la brecha se ha estabilizado, porque en general todos los sueldos han bajado. En Andalucía en torno a un 7%, en España en torno a un 5% de media. Esta gente engañan con todo, y engañan hasta con esto, pero es fácilmente demostrable. ¿Qué está pasando? Se sigue priorizando el desempleo masculino, pues disminuye el paro en general y aumenta la brecha de paro entre mujeres y hombres. El tener hijos e hijas penaliza en el empleo de las mujeres. Todavía en las entrevistas de trabajo a las mujeres jóvenes o a las mujeres en edad de que podamos tener hijos nos preguntan que si entre nuestros proyectos de vida está tener hijos, mientras que a los hombres no se lo preguntan. Eso es una clara discriminación. Y eso se da todos los días. Todos los días. Nosotros en el programa de defensa legal que tenemos junto con el IAM aparecen trabajadoras con esos problemas, que se las discrimina simplemente por el hecho de que están embarazadas o tienen en mente tener un hijo. Y las ausencias de políticas efectivas de conciliación supone un alto índice de inactividad de las mujeres. A los hombres os está costando mucho trabajo también en las empresas ejercer el derecho, por ejemplo, a la baja paternal. Os voy a contar un caso que se me dio el otro día. Era un trabajador de Bellasa y había tenido la mujer un hijo a los 6 meses y medio de embarazo. La ley dice que el padre puede tener hasta 20 días en este caso porque se le dispara un niño que pese menos de 1,5 kilos al nacer
con una discapacidad. Bueno, pues nos costó sangre, sudor y lágrimas y estar a punto de ir a la inspección de trabajo porque el director de recursos humanos no entendía por qué el hombre tenía que hacerlo. O en un ayuntamiento, no dirigido por el Partido Socialista, a un padre se le negaba el derecho a la reducción de jornada por lactancia, con el argumento de que el padre no le iba a dar el pecho. Vamos a ver, ¿y eso qué tiene que ver? Los niños también toman biberones y a partir de los 4 meses toman cereales y a partir de los 6 meses toman los potitos. Bueno, pues tuvimos que ir a la inspección de trabajo porque a este hombre no había manera de entrarle en razón con esta alcalde diciéndole que este hombre está absolutamente en su derecho de pedir esta reducción de jornada. La conciliación de la vida laboral y familiar, como decía antes, pues supone que las mujeres tengamos muchas veces que subcontratarnos o trabajar menos horas porque tenemos que cuidar a los dependientes o llevar a nuestros hijos al cole y recogerlos. Es verdad que en Andalucía, afortunadamente, tenemos las aulas matinales y los comedores escolares que podemos dejar a los niños a las 7 de la mañana y recogerlos a las 3:30, yo lo hago, pero no ocurre en todas las comunidades autónomas. Me gustaría que una madre de Castilla-La Mancha estuviese aquí y que nos contase qué es lo que ha ocurrido estos 4 años mientras que la señora Cospedal ha sido su presidenta. Como os he dicho antes, la brecha salarial entre mujeres y hombres en España está aumentando desde el 2008 y no en el resto de los países, y eso debería de preocuparnos mucho. Debería de preocuparnos mucho porque, si bien efectivamente hemos hecho muchos avances, el 20 de noviembre del 2011 nos echaron del camino de la igualdad. Yo lo digo así, nos patearon y nos echaron a patadas. Porque todas las reformas, y a mí no me gusta hablar de reforma, porque reforma es hacer algo mejor. Y yo creo que el Partido Popular no ha hecho nada mejor, lo ha hecho todo peor. Yo siempre digo contrarreforma, porque es que lo que han hecho fundamentalmente con las mujeres es echarnos del camino de la igualdad. Vale. Esto es lo mismo, hasta casi 6.000 euros. Y la brecha aumenta en los contratos indefinidos. Y me vais a decir, ¿sí? Os voy a decir por qué. Y también os voy a poner un ejemplo. En la administración local, por ejemplo, que es muy fácil. En los ayuntamientos, la mayoría de las mujeres somos las que aprobamos las posiciones en los puestos de auxiliares administrativos y administrativos. Pero en cuanto llegamos a jefe de servicio, ahí nos quedamos estancados, ahí llega nuestro techo. Y a partir de ahí, y sobre todo los cargos de designación de confianza, suelen ser hombres, afortunadamente no siempre, pero eso ocurre. Y además, cuando nos quieren dar un cargo de máxima responsabilidad, digamos, topamos con el muro del machismo. Fijaros, el martes pasado nosotros le dimos el premio, un premio que nosotros llamamos luchadoras en el sindicato, a una policía local de Almonte. Esta mujer tiene 2 carreras y por mérito y capacidad había llegado a ser jefa de la policía local de Almonte. A eso que llegó un alcalde del Partido Popular y le dijo que no quería que una mujer fuera jefa de la policía local, y se quedó tan ancho y tan pancho, y la quitó y puso nombre. Evidentemente ella ha recurrido, ha ganado en primera instancia, ha ganado en el Supremo de Andalucía, a Madrid, pero el tío sigue recurriendo. Y eso se da, y se da mucho. El año pasado, también en el Ayuntamiento de Sevilla, en un distrito se quiso nombrar a una directora del distrito y el concejal dijo que no podía ser porque era una mujer. Y porque tenía que ir a trabajar por las tardes. Pero vamos a ver, ¿tú le has preguntado a esa mujer si ella puede ir a trabajar por las tardes? Porque a lo mejor sí puede, ¿no? No, directamente se la cargó, se puso. Y eso se da mucho, aunque no nos parezca, pero se da mucho. Evidentemente hay sido afortunados los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Socialista o gobierna algún partido de izquierda que no hace esto, pero el Partido Popular se ha ido cargando sistemáticamente a todas las mujeres o a muchas mujeres comprometidas con la igualdad, y ponía a otras mujeres que yo las llamo mujeres florero, que a mí no me sirven, porque no están defendiendo políticas de igualdad real.
En Andalucía la brecha es un pelín más alta, el 25%, pero esto es porque nuestro paro estructural es más alto y porque históricamente Andalucía ha sido una tierra que no nos han querido mucho, los últimos 4 años no nos han querido nada, nos han machacado todo lo posible, por eso nuestra brecha salarial es un pelín más. Fijaros otro dato curioso, las pensiones contributivas por incapacidad y por jubilación fueron percibidas en más del 66% de los hombres y en un 34% de las mujeres. Hablamos de pensiones contributivas, las pensiones grandes. Y ese es otro dato curioso. El 93% de las mujeres cobran pensiones de viudedad y el 7% de los hombres. No porque las mujeres vivamos más, que también, sino porque nuestras madres, y yo lo hablo por la mía, se llevó trabajando 30 años en los almacenes de aceitunas de Alcalá, pero al final de su vida laboral no tenía más allá de 10 años cotizados. Hola. Os pasará a muchas, ¿verdad? Entonces a la hora de percibir una pensión de viudedad, vuestras parejas pues no llegáis. Y no porque no hayáis trabajado, porque habéis trabajado duras jornadas fuera, sin derechos ninguno y muchas jornadas dentro de casa también. Y era lo que yo os decía antes, la cuantía media de las pensiones es mayor cuanto la percibe un hombre. Son un 52% más alta, fijaros. Es bestial, es bestial. Es bestial. Y lo que decía yo antes, somos las mujeres las que percibimos mayoritariamente las pensiones no contributivas, las pensiones pequeñas. Fijaros este cuadro que se ha trillado mucho en los últimos días con el tema de la brecha salarial. Y una mujer en Andalucía tiene que trabajar 88 días más que un hombre para cobrar lo mismo. Es decir, un hombre trabajaría del 1 de enero al 31 de diciembre y una mujer desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo del año siguiente. Trabajamos 3 meses gratis. Y si a esto le sumamos las jornadas que hacemos en nuestras casas, porque casi todas las mujeres tenemos doble jornada laboral, la que hacemos fuera y la que hacemos en casa, entonces trabajaríamos 18 meses para cobrar el mismo salario que un hombre. Es decir, que empezaríamos a trabajar el 1 de enero y terminaríamos el 29 de junio del año siguiente para poder cobrar exactamente lo mismo que un hombre. Es duro, pero es cierto. Y esos son datos. Fijaros, no hay ni un país en el mundo, ni uno, en el que las mujeres cobren lo mismo que los hombres. Ninguno. Y al paso que vamos, nos harían falta 75 años para corregir la brecha salarial. A lo mejor los hijos de nuestros hijos, las hijas de nuestras hijas, sí tendrían sueldos paritarios, pero fijaros, 75 años, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Las mujeres nos tenemos que poner a trabajar fuerte y fundamentalmente los hombres nos tenéis que echar la mano, porque la igualdad no es un tema de mujeres, la igualdad es un tema de hombres y mujeres. Aquí tenéis, por curiosidad, cuál es la brecha por provincia. La mayor es Cádiz, todos sabemos la precariedad del empleo en Cádiz, y la más pequeña es Almería. También sabemos que con los cultivos y los invernaderos, Almería, el turismo, Almería es una de las provincias o la provincia más rica de Andalucía, más rica per cápita, claro. Otro dato, las mujeres somos el 54% de los parados y paradas y solo el 38% de las personas contratadas y solo el 46% de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Siempre estamos detrás. Pasa, porque esto ya lo hemos hablado.
Y he querido poner este anuncio, que creo que lo habéis visto todos, que esta es la situación también real de las mujeres en España. Este anuncio salió en prensa hace 2 semanas. Un bar gallego busca una camarera un poco puta. Salió tal cual, ¿eh? Lo he fotografiado, lo he sacado de... Se dice: camarera, Galicia, Santiago, Ordés. Se necesita camarera para bar de pueblo a 1 hora de Santiago y a 15 minutos de Arzúa y Órdenes. Imprescindible, chica trabajadora, responsable, guapa y un poco puta. Con un trato agradable con los clientes, incorporación inmediata y contrato fijo. Sueldo 1.500 euros. Opción de alojamiento si eres de lejos. Lo grave de esto, aparte del anuncio en sí, es que la Fiscalía no ha actuado. La Fiscalía tendría que haber actuado inmediatamente, porque eso es una denigración de las mujeres fuera de lo común ya, y no podemos aguantarnos. La Fiscalía no ha actuado. La Fiscalía, que sabemos que en España no es nada independiente. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el sindicato? Yo creo que podemos asumir estas propuestas todas las mujeres. Porque evidentemente estamos mal, pero yo siempre digo que hay que mirar al futuro y hay que ser optimistas. Y si estamos mal, eso es lo que nos tiene que rearmar para seguir trabajando. En el ámbito laboral, promover la igualdad de oportunidades y penalizar las discriminaciones laborales por razón del sexo. Fomentar medidas de acción positiva para evitar la segregación, que no haya división sexual del trabajo. Todos sabemos que hay nichos de trabajo muy feminizados y que generalmente son los que cobran menos. Ejemplo, la ayuda a domicilio. Generalmente, o en el 99% de los casos, son mujeres las que hacen este tipo de servicios y son trabajos que no están valorados. Porque, por ejemplo, un mozo de almacén tiene un plus por carga. Una mujer que está en la ayuda al domicilio o en dependencia también debería de tenerlo, porque está cargando en muchas ocasiones con un dependiente que puede pesar 70, 80 o 90 kilos y lo hace sola. Y sin embargo tienen sueldos que si acaso llegan a los 700, 800 euros. Recursos sociales suficientes para menores y personas dependientes. E instaurar medidas de conciliación en las empresas. Fundamental, fundamental. Porque si no se instauran esas medidas, nosotros no vamos a alcanzar la igualdad real nunca. Fomentar la corresponsabilidad en la familia. Aunque es verdad que los hombres ya están cada vez más dedicándose a las tareas del hogar y del cuidado de los hijos y de los dependientes, sí es verdad que todavía, y vuelvo a poner otro ejemplo, cuando vamos a la consulta de un pediatra, el 70% de las personas que hay allí son mujeres, son las madres las que llevamos a los niños al médico. Y ya tenemos que empezar a repartir las tareas, porque mientras que no repartamos las tareas, los empresarios van a seguir contratando a los hombres y no a las mujeres. Incentivar la negociación colectiva no discriminatoria y la aplicación de los planes de igualdad en las empresas, cosa que no podemos hacer ahora, porque como la reforma laboral se ha cargado la negociación colectiva totalmente, pues los sindicatos estamos atados de pies y manos muchas veces, porque el empresario es el que decide y si no se hace lo que él quiere, pues presenta un ERE que no tiene por qué decírselo a nadie, ni por qué, ni dar explicaciones, me quito la mitad de la gente, reabro la empresa con otro nombre y contrato incluso al mismo trabajador, pero le voy a pagar la mitad. ¿Se ve, eh? Introducir en la negociación colectiva la aplicación del concepto de retribución, igual retribución por trabajo de igual valor. Otro ejemplo. Convenio colectivo de limpieza de la provincia de Sevilla. Las mujeres son las limpiadoras y los hombres son los limpiacristales. Ellos reciben un plus de peligrosidad.
porque se suben algunas veces a la góndola. Algunas veces, pero con sus EPI, con su protección, con sus arneses. Y las limpiadoras no corren peligro. Pueden estar limpiando un aeropuerto, los servicios de un aeropuerto por el que pasan millones de personas con infinidad de enfermedades infecciosas, pero no corren peligro. Y es más, a ellos se les paga el desplazamiento de un lugar de trabajo a otro y a ellas no. Y al fin y al cabo los dos son limpiadores, uno limpia en cristales y otro limpia en el suelo. Las mujeres en el sector de limpieza, en la provincia de Sevilla, cobran al menos 200 o 300 euros menos que los hombres. Establecer estrategias para que desaparezcan todo tipo de discriminaciones, tanto directas como indirectas. Muchas veces no nos damos cuenta de las discriminaciones. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me atañe. Yo estoy en el comité de empresa de la Mancomunidad de los Alcores, en la recogida, y yo tengo una pelea constante, yo y mis compañeras del comité, porque en mi empresa para promocionar el criterio que se utiliza es la antigüedad. Pero la antigüedad no es un criterio objetivo, no lo es. Vamos a ver, en el sector de la limpieza, en el sector de la basura, los basureros que nos recogen la basura todas las noches, empezaron a trabajar ellos. Y después nos hemos incorporado nosotras. Por tanto, ellos son más antiguos en la empresa. En mi empresa hay 5 chicas que tienen el carnet de camión, que están perfectamente capacitadas para coger el camión, pero no lo pueden coger porque no van a llegar a tener nunca la antigüedad del otro. Yo se lo explicaba a mis compañeros y me decían que no. Digo, vamos a ver. Y le cogí la realidad. Digo, mira, esta mujer tiene 5 años de antigüedad, tú tienes 15. Cuando tú te jubiles, será cuando ella acceda. Pero es que da la casualidad que ella tiene 5 años más que tú, por tanto se va a jubilar antes que tú. No lo va a poder coger. Ya hay sentencias, afortunadamente, en los transportes urbanos de Barcelona, en el que han quitado el criterio de antigüedad como base para ascender. Y otra cosa que es necesario observar, que todas las categorías estén en femenino y en masculino. A mí no me sirve que me digan busco un ingeniero, ni busco una limpiadora. Vamos a ponerle la barrita OA, porque también hay ingenieras y también hay limpiadores, hombres. Esto es lo que os decía yo antes, observar el tipo de complementos salariales que se pagan y cómo se distribuyen entre los géneros. Los pluses de peligrosidad siempre lo tienen los hombres, siempre. La antigüedad, como os explicaba antes con el ejemplo de mi empresa, y estos complementos de peligrosidad, que muchas veces se ponen y no tienen por qué pagarse. O se pagan los dos o no se paga ninguno. Yo preferiría evidentemente que se pagara los dos, porque con los salarios tan bajos que nos está dejando el Partido Popular, pues, ¿verdad? Así nos va la economía. Más nos recortan, más nos recortan. La disponibilidad horaria. Esa es otro caballo de batalla que tenemos las mujeres. ¿Por qué hay que hacer una reunión siempre a las 7 de la tarde? O a las 8. ¿No se puede hacer a las 5? La estamos haciendo a las 5 y está bien, ¿no? Porque nosotros a las 8, a las 8:30, si tenemos hijos, pues estamos preparándole la cena, que se duchen. Pero generalmente las reuniones se ponen a esa hora. Y otra cosa, ¿y por qué se tienen que hacer por la tarde? Si hay cosas que se pueden hacer por la mañana. Yo discuto muchas veces con mis compañeros de ejecutiva que les gusta poner las ejecutivas por la tarde. ¿Por qué no lo hacemos por la mañana? Pues no da lo mismo. ¿Vamos a hacer exactamente lo mismo? No, vamos a hacer más, vamos a rendir más, porque cuando llegamos por la tarde ya estamos cansados de todo el día de trabajo y de todo el día de problemas. Y la disponibilidad horaria se les da a los hombres, se les pone la plena disponibilidad y se les paga. Una vez identificada la fuente de discriminación,
hay que modificar las conductas, pero vuelvo a decir lo mismo. Ahora mismo los sindicatos estamos atados de pies y manos. Vamos a ver si por fin conseguimos que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, a ver si lo conseguimos, y seguro que vamos a poder empezar a negociar otra vez, ¿no? Y es fundamental que cuando ya empecemos a negociar otra vez, haya medidas de discriminación positiva. ¿Por qué? Algunas veces los hombres me dicen, pero es que eso es una forma de discriminarnos a nosotros. No, porque no partimos desde el mismo punto. Si partiésemos desde el mismo punto, sí sería una discriminación. Pero las mujeres vamos 5 pasos detrás. Por tanto, si queremos conseguir una sociedad ya no igualitaria, sino equitativa, que todos seamos iguales, de verdad y realmente necesitamos medidas de acción positiva. Y medidas que permitan un mayor acceso a las mujeres a las categorías que están subrepresentadas y promover algo que es muy importante, la participación de las mujeres en la negociación colectiva y en los sindicatos. Si las mujeres no estamos sentadas en las mesas de negociación, no vamos a conseguir la igualdad efectiva en el trabajo, porque los hombres evidentemente podéis ser portavoces de nuestras preocupaciones y de nuestras demandas, pero somos nosotras las que tenemos que estar allí, porque nosotras realmente somos las que vivimos estas situaciones. Fundamental para que los planes de igualdad den fruto es que se haga un diagnóstico real de la situación de hombres y mujeres. No es lo mismo, por ejemplo, el plan de igualdad de Alexis, que nosotros acabamos de firmar ahora mismo, que el plan de igualdad del campo que firmamos el año pasado. La situación de las mujeres es absolutamente distinta. Y algo de perogrullo es establecer objetivos encaminados a alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Porque esa igualdad salarial nos va a permitir ser iguales también en la sociedad. La desigualdad salarial no es otro tipo, o para mí es otro tipo de violencia porque no nos equipara a nuestros iguales que son los hombres. Incentivar una valoración de puestos no sexistas, consolidar las medidas negociadas en el plan de igualdad. Dale para atrás. Y hay otra cosa que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Ahora, o hasta ahora, solo las empresas de mayores de 250 trabajadores y trabajadoras tienen la obligatoriedad de tener un plan de igualdad. Es verdad que el tejido productivo en Andalucía lo forman pequeñas y medianas empresas, con lo cual los planes de igualdad en nuestra tierra están poco implantados. Y además ocurre otra cosa. Afortunadamente, hay ayuntamientos muy sensibles. Os voy a poner un ejemplo muy reciente. La semana pasada nos reunimos nosotros con Juan Estada y para la adjudicación de los contratos de servicios a determinadas empresas va a puntuar que se tengan los planes de igualdad. Pero claro, ¿qué está ocurriendo? Que las empresas deprisa y corriendo están haciendo planes de igualdad que firman unos pseudo representantes de los trabajadores y de las trabajadoras y que se quedan metidos en un cajón. Entonces, yo creo que aquí la Junta tendría que ser valiente, obligar a las empresas más pequeñas también a tener ese plan de igualdad y fundamentalmente que haga un registro de esos planes. Para que sean de efectivo cumplimiento. Que no sea el yo firmo un plan, yo lo meto en un cajón y ya he cubierto el expediente. Y yo creo que, ya que tenemos una mujer presidenta y que es sensible con estos temas, pues podríamos decirle, oye, mira, que las cosas van por aquí, que las mujeres queremos que los planes de igualdad se implanten en más empresas, en empresas más pequeñas y sobre todo que sean de obligado cumplimiento. Yo siempre les digo a las compañeras que están negociando un plan de igualdad
que en el momento en que lo consoliden, en el siguiente convenio colectivo que negocien, metan todas las medidas, porque entonces el convenio colectivo sí es de obligado cumplimiento, mientras que el plan de igualdad no. Y yo en este día no solo voy a hablar de cuestiones laborales, que ya he hablado muchas, y me voy a detener un poco en una lacra, en terrorismo, que son los asesinatos de las mujeres en este país. Fijaros qué cifra más fuerte. Desde el 99 han sido asesinadas en España más de 1000 mujeres. Y voy a hacer un poco, voy a utilizar hasta quizás la palabra borde. Imaginaros si hubiesen sido 1000 hinchas de fútbol, la que se hubiese formado. Porque hace 2 años corrieron ríos de tinta con el hincha que asesinaron en Madrid. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a ver cada día que muere una mujer y ya lo tenemos como que asumido. ¿Hay más mujeres asesinadas que el terrorismo de ETA? Y fijaros que quizá el asesinato es la punta del iceberg, pero fijaros todos los tipos de violencia que se pueden ejercer por las mujeres. La violencia sexual, la obstétrica, contra los derechos reproductivos. Mira que nos ha costado que el Gallardón se fuera, ¿eh? Y aún así han reformado la ley, y aún así la han reformado. La violencia mediática, las mujeres no solo vendemos colonias. Vayan las campañas de Navidad con las colonias y las mujeres ligeritas de ropa. La violencia laboral, que está siendo bestial, aunque no os lo creáis, hay una dualidad ahora que es mujer e inmigrante, que el empresario le está diciendo: chicas, ¿quieres seguir trabajando? Pasa por el aro. Se está dando, ¿eh? Yo me he encontrado casos que hemos atendido nosotros. Y yo me he permitido hacer una serie de cuestiones que le pediría yo al gobierno que se forme, porque yo digo que se formará. Esperemos que se forme antes de 2 meses y que sea Pedro Sánchez quien lo dirija, y si no, pues tendremos que ir a las elecciones generales, partirnos la cara y que sea Pedro Sánchez el que sea el presidente del gobierno, porque vamos, o lo hacemos o lo hacemos. Nosotras sí deberíamos de tener línea roja. Ya que habla tanto el Pablo Iglesias malo, no el que nos funda a nosotros, el malo de las líneas rojas, las mujeres sí que deberíamos de tener líneas rojas. Para mí es fundamental y de justicia el restablecimiento del suprimido Ministerio de Igualdad. Es fundamental. Y entiendo como básico y de justicia también el restablecimiento del Instituto de la Mujer. Ahora desnaturalizado y descafeinado bajo el título de Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Un nombre muy largo y le han quitado todo el dinero. Para otros colectivos debe haber políticas específicas. Los inmigrantes necesitan sus políticas específicas, los discapacitados necesitan sus políticas específicas y las mujeres necesitamos nuestras políticas específicas. La derogación de la reforma laboral, yo creo que eso es fundamental. La derogación de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Pública, la Ley de Reforma Local, que aquí en Andalucía no se ha notado mucho, pero que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha acabado con los CIN y los PIN, que para las mujeres rurales fundamentalmente son tan importantes. La derogación de la reforma de la Ley del Aborto y la vuelta como mínimo a la Ley de Plazo del 2010. La derogación de la LOMCE. Manda narices que tengamos nosotros con nuestros impuestos que pagar la segregación de los colegios concertados, los niños con los niños y las niñas con las niñas les enseñarán a cocinar y a coser y a los niños a defenderse en la vida. Pero claro, ellos la vida que nos dan a las mujeres en nuestra casa. Garantizar una vivienda digna para todos y todas, el incremento efectivo de las partidas destinadas a poner en marcha realmente lo que denominamos ley de dependencia por 2 cosas. Porque a las mujeres esto nos ha afectado el que el gobierno del PP se cargue la ley de la dependencia, aunque en Andalucía la hemos sostenido como hemos podido, porque ha habido mujeres que le han podido volver a su vida laboral anterior
porque ha habido otra persona que se ha dedicado a cuidar a su mayor dependiente y porque hay mujeres que no tenían otra salida laboral que cuidar a otras personas. ¿Y eso qué ha traído consigo? En Andalucía lo hemos notado mucho, es el arraigo al territorio. Las mujeres en los pueblos han tenido una salida laboral cuidando al vecino y se ha quedado en el pueblo, si no tiene que irse fuera. La inclusión de una renta básica de inserción que luche contra la pobreza, que desgraciadamente suele tener rostro de mujer. La derogación de la ley Mordaza, fundamental. Ahora mismo tenemos 300 compañeros, 300, que están imputados, bueno, ahora se dice investigados, porque han dado un escándalo público, han ido a un piquete a informar a los compañeros de cuáles eran sus derechos. Un pacto de Estado contra la violencia de género, entendida esta en su máxima amplitud, también incluida la violencia en el ámbito laboral, y cuando se... Ojalá lo voy a repetir otra vez, sea Pedro Sánchez el próximo presidente del gobierno, es fundamental que cuente con los sindicatos, y os voy a decir por qué. A mí me están llegando casos de mujeres que yo derivo al instituto, pero que su punto de apoyo ha sido la sesión sindical, porque en el trabajo, las 5, 6 o 8 horas que están en el trabajo es el único tiempo que está fuera de ese ambiente de violencia que vive en su casa. Por eso yo entiendo que los delegados y las delegadas sindicales, si los formamos en materia de violencia de género, pueden también contribuir a la erradicación de esta lacra. Y una ley que contemple medidas para la erradicación de la brecha salarial. Como veis, todas estas medidas están en el pacto que han firmado, todas estas medidas están en el programa del Grupo Socialista, del Partido Socialista, y a mí me gustaría saber cuáles de estas medidas no comparte Pablo Iglesias para que al menos se abstenga. Para que al menos se abstenga y deje gobernar. Porque yo creo que todas estas medidas son las que sacarían a las mujeres de la discriminación y a España del lugar de pobreza y destrucción en la que la ha dejado el Partido Popular. Y yo a partir de aquí me callo porque me enrollo muchísimo. Y ya si acaso después abrimos un turno de palabras.